serie o miniserie que comencé hace 2 semanas. Hoy es la tercera semana de esta miniserie que se ha titulado A la Altura. Y estamos hablando de que Dios nos ha llamado a estar a la altura de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar esta miniserie, así que te invito para que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 5 y hagamos una oración pidiendo la revelación del Espíritu Santo en este día, porque todo lo que recibimos de Dios es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias, Padre, por que podemos estar aquí hoy, por poder estar listos para recibir tu palabra este día. Sabemos que hoy hay algo especial para cada uno de nosotros. Seguramente ya empezó a suceder algo especial en la vida de nuestros hermanos, y te pido que esta mañana personalmente a cada uno de los que salgamos de este lugar en un ratito más podamos llevar una palabra, una obra que tú hayas hecho en nuestro favor, algo que tú nos hayas dado, Señor, hoy para nuestra edificación, para nuestro confort, para nuestra sanidad o para nuestra restauración, lo que necesite cada quien, Señor. Usa este mensaje para bendecirnos y hablarnos de lo que tú quieres para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Decía Martín Lutero, para muchos es el reformador de la iglesia, ¿verdad? El hombre que comenzó con lo que es esa reforma del siglo XV, y que hasta hoy se ha multiplicado el mensaje del evangelio, y muchas iglesias han sido levantadas predicando la palabra de Dios y recibiendo la salvación por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Porque Lutero fue de los hombres que empezó a hablar de que somos salvos por gracia, ¿verdad? No por obras. Él retomó esto que desde el origen, desde el principio, cuando Jesucristo levantó a los apóstoles, pues ellos predicaban este evangelio. Con el tiempo algo empezó a tergiversarse, ¿verdad? Algunas personas empezaron a interpretar de manera diferente el mensaje, empezaron a ser religioso todo, ¿verdad? Y a haber confusión. Lutero fue un hombre que vino a traer otra vez una palabra de exhortación y de alerta para decir a la iglesia: somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, ¿verdad? Y es conocido como el hombre que inició la reforma de la iglesia. Y Martín Lutero, en una de sus frases conocidas, decía lo siguiente: no es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano, lo que somos aquí llamados a imitar, ¿verdad? O sea, voy a volver a leerlo. No es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano, lo que somos aquí llamados a imitar nosotros. Entonces, tenemos 2 semanas hablando de una serie que se llama A la Altura, y el propósito de esta serie ha sido que reflexionemos en el regalo tan grande que hemos recibido de parte de Dios, el regalo de la salvación por la gracia de Dios, ¿verdad? Somos salvos porque un día nos hemos arrepentido de nuestra manera de vivir, hemos reflexionado en ella, le hemos pedido perdón a Dios, hemos hecho un compromiso con Dios de permitir que suceda un cambio en nosotros, el cambio que Dios quiere traer, la vida que Dios quiere darnos a través de Jesucristo. Hemos recibido ese regalo maravilloso de la vida eterna y una vida con esperanza aquí, y eso es gracias a la obra de Dios, ¿verdad? A la obra de Cristo en la cruz. Entonces el propósito de esta serie es eso: reflexionar en ese regalo, darle gracias a Dios y recordar que tenemos un compromiso o un llamado a estar a la altura de esa obra tan maravillosa que Dios ha hecho por nosotros. El primer domingo de esta serie hablamos de estar a la altura siendo imitadores de Dios, como nos manda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Pablo dice que imitemos a Dios, ¿verdad? Que seamos imitadores de Dios, y de eso hablamos la primera semana. El segundo domingo, el pasado domingo que hablamos de esta serie, hablamos de estar a la altura caminando como hijos de luz. Dios espera y Dios nos llama a que nosotros caminemos como hijos de luz, ¿verdad? Nos ha sacado de la oscuridad. Nosotros éramos oscuridad, dice la palabra de Dios, y ahora somos luz en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y eso hablamos la semana pasada. Y hoy, en esta tercera semana de esta serie, hablaremos de estar a la altura caminando con cuidado cada día. Esta semana que andaban trabajando los hombres aquí en la iglesia, andaban poniendo una reja, bueno, una malla especial aquí en la parte de atrás, donde está el área de la cocina.
En la parte de arriba hay como un patio. Y ustedes saben en la zona en la que estamos, ¿verdad? Aquí hay animales de todo, ¿verdad? Aquí hay animales de todo. Claro que no se acercan a la iglesia porque fumigamos y porque estamos muy al pendiente, pero allá en el monte seguramente habrá animalitos, ¿no? Entonces siempre tratamos de cuidar aquí, de tener limpio, de tener fumigado para que no haya problemas, de estar al pendiente, de tener cerrado todo. Como ven, tenemos mosquiteros, tenemos mallitas para que no se metan animales, tenemos botaguas ahí en la entrada. Y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios hemos podido estar bien aquí en este lugar. Y pusimos una malla en la parte de atrás porque tuvimos que destapar para que entrara luz y entrara aire al área de la cocina. Ese ha sido el plan siempre. Teníamos tapado porque era como una mini bodega ahí y para que no se metieran animales que se anidaran ahí. Pusimos una malla, andaba mi hermano Jorge allá arriba, ¿verdad? El tiburón que le decimos al tibu. Y andaba Chalío, el albañil, trabajando también ahí. Entonces tiene como una tipo reja que se hizo con varillas. Y es peligroso porque si no pisas bien, puedes caerte, pues puedes lastimarte. Entonces era de andar con cuidado. Pusieron unas tablas porque estaban poniendo la barda de seguridad, una barda de seguridad que se hizo esta semana ahí en la parte de arriba. Y pusieron tablas y andaban entre las tablas. El que andaba cargando la mezcla, el ayudante del albañil, pues traía la mezcla, ¿verdad? Y con cuidado sobre las tablas. Tiburón, Jorge, andaba también sobre las tablas ahí trabajando con cuidado para que no se vayan a caer. Y gracias a Dios no pasó nada, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque estuvieron cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros como cristianos necesitamos andar con cuidado. Porque vivimos en un mundo de tentaciones, en un mundo donde tenemos un enemigo que nos quiere capturar, que nos quiere hacer caer. Y cada caída que tenemos es dolorosa. Las caídas que nos damos son dolorosas y traen consecuencias a nuestra vida que también son dolorosas. Y hay muchos que no se levantan de una caída. Hay muchos que es tan fuerte el golpe, es tan fuerte, es tan dura la consecuencia que no logran levantarse de una caída. Y Dios, que es nuestro Padre, que nos ama, Él espera que nosotros andemos con cuidado para que no caigamos y no vivamos la consecuencia y no tampoco afectemos el nombre de Cristo también, porque cuando un cristiano cae, el nombre de Cristo es hablado en los labios de aquellos que no tienen ningún temor de Dios y hablan mal del Señor cuando cae un cristiano, ¿verdad que sí? Yo creo que todos hemos vivido una experiencia de alguien diciendo, y es cristiano, ¿verdad? Y mira lo que hizo. Y si los cristianos hacen eso, ¿verdad? ¿Qué esperamos de los no cristianos? Y es el primer juicio que se levanta cuando alguien cae. Pero aparte del mal testimonio, que es de lo que estoy hablando, también las consecuencias personales de quien cayó. Los golpes, ¿verdad? Que trae esto. Y Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 nos habla de estar a la altura caminando con cuidado cada día. Y dice el verso 15, así que, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, tengan cuidado de cómo viven, dice Pablo. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este pasaje es me encanta, ¿no? Y me encanta esta traducción porque es muy claro para nosotros. Cómo nosotros podemos andar en esta vida con cuidado para no caer, para no ser tropiezo también para nadie. Y dice varias indicaciones muy puntuales de las cuales vamos a hablar hoy. Porque la forma en la que caminamos cada día es crucial para la causa de Cristo y para nuestro llamado a ser luz en el mundo. Los cristianos, fíjense hermanos, los cristianos contribuimos a la edificación o a la destrucción de la sociedad. Somos muy importantes los cristianos. Contribuimos a la edificación o a la destrucción de la sociedad. Así que
el mensaje que nosotros tenemos, nuestro mensaje, es un mensaje de vida para la gente. Es un mensaje de vida. Si hemos escuchado que se están legislando tantas cosas malas, ¿verdad? Tantas cosas negativas. Pero yo te quiero decir una cosa. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, no importan las leyes que existan. Nosotros sabemos lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Por ejemplo, en ese tema del aborto que es tan hablado ahora y tan debatido, que dice que una mujer puede abortar desde los 12 semanas, ¿verdad? Puede abortar y ya no es considerado un delito que lleva a una mujer a enfrentar un juicio. Pero yo te quiero decir algo, cuando una joven es cristiana, cuando una joven conoce a Dios, no importa qué ley exista, ella sabe lo que tiene que hacer cuando ha concebido un bebé. Ella sabe lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Imagínense si más personas en nuestra sociedad conocieran al Dios que conocemos nosotros y supieran o buscaran dirección de Dios para dirigir su vida. Yo creo que habría un cambio tremendo en nuestra sociedad, sin importar lo que quieran legislar algunas personas o las leyes que quieran sacar. Porque nuestro mensaje es un mensaje de vida para la gente. Si no predicamos este mensaje, esas personas están yendo por un camino de destrucción que finalmente los va a llevar a la muerte. ¿Cuál es la fórmula para que la sociedad sea mejor? Que la gente conozca a Cristo. ¿Y sabes cómo van a conocer a Cristo? A través de tu predicación y a través de tu vida. Nosotros somos la luz en este mundo. Tenemos el mensaje, no por nosotros, porque tenemos la luz de Jesús. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nuestro caminar sea de manera cuidadosa en este mundo. Muchas veces he escuchado a cristianos preguntar, ¿nuestro testimonio importa? Claro que sí. Yo siempre digo, claro que sí importa tu testimonio. ¿Por qué? Porque lo que tú haces produce un efecto en la gente que te ve. Nuestro caminar en esta tierra importa porque somos llamados a ser la luz del mundo. Si nosotros caemos, vamos a dar mal testimonio de Cristo y la gente no va a querer acercarse a Dios o va a burlarse de Dios. Pero si nosotros caminamos y nos esforzamos por caminar con cuidado en esta tierra, vamos a dar testimonio de Dios y la gente va a conocer al Dios que cambia vidas, que restaura vidas. Amén, iglesia. Entonces el apóstol Pablo nos habla hoy de varias maneras en las que los cristianos debemos caminar en este mundo. Vamos a ver otra vez el mismo pasaje, vamos a ver el verso 15 y ahí vamos a encontrar algunas direcciones que nos da el apóstol Pablo sobre cómo caminar en este mundo. Verso 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, dice el apóstol Pablo. Entonces aquí vemos lo primero, ¿verdad? Que nos dice Pablo. Somos llamados a caminar con cuidado, viviendo como sabios en esta tierra. Les decía ahorita que Pablo nos exhorta a que tengamos cuidado de cómo vivimos nosotros, porque somos muy dados a tener cuidado de cómo está viviendo el otro, ¿verdad? Muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que traemos nosotros. Pablo dice que enfoquemos en nosotros y tengamos cuidado de cómo vivimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso preguntaba ahorita o afirmaba o respondía a la pregunta, ¿importa mi testimonio? Claro que sí. Dice Pablo, ten cuidado de cómo vives. Porque hay dos tipos de personas caminando por esta tierra. Una es la persona necia o el necio, el que es carente de sabiduría. Un necio no tiene sabiduría, es carente, le falta sabiduría, por eso es necio. Y es una persona que no piensa, el necio, es una persona descuidada, es una persona que no le importa nada, el necio, es una persona con mentalidad centrada en las cosas de la carne y de este mundo. Ese es un necio. El necio también se caracteriza por ser poco sabio, porque sabe hacia dónde debería ir y hacia dónde no debería ir. O sea, sabe pero no lo hace. El necio. Nada más, yo creo, para poder darnos una idea de la mentalidad de un necio o de la gente que no hace lo que debería de hacer, hace lo opuesto.
Tal vez en tu lista de amistades tendrás personas que escuchas o de amigos o compañeros que de repente te han dado consejos y te dicen cosas como estas. No la pienses, tú aviéntate. ¿No tienes en tu lista de amistades o conocidos, compañeros, alguien que te dice eso muy seguido? No la pienses, aviéntate. O te dice, no la pienses, tú hazlo. Otro dicho muy común en ellos es mejor pedir perdón que pedir permiso. O algunos te dicen, yo vivo el momento, yo vivo la vida. Esa es la filosofía de muchos hoy en día. Tú aviéntate, no la pienses. Tú hazlo, no la pienses, ¿verdad? Yo vivo la vida, vive el momento. Y esta es una característica de los necios de este mundo. No la piensan, se avientan. Y no siempre donde se avientan está bien. No la piensan. Hace poco escuché la noticia de una persona que se mató porque andaba así practicando un deporte. A ver, déjenme recuerdo bien, no recuerdo si se aventó, se quiso aventar a algo y salió mal porque quiso la adrenalina de vivir la adrenalina de hacerlo, ¿verdad? Como dice, tú hazlo, vive la adrenalina, y se aventó y se mató. No recuerdo de dónde se aventó y murió. Estaba joven la persona, no se recuerda si estaba en los 30 o los 40 años. Porque no la pensó, se aventó. Y esa es la característica, repito, de los sabios de este mundo. Pero hay otro tipo de personas en el mundo que dice Pablo, es los sabios. Y es una persona pensante, es una persona que es cuidadosa, es una persona que piensa en las cosas espirituales, que piensa en Dios, piensa en la voluntad de Dios, piensa en el deseo de Dios. Esos son los sabios. El otro tipo de personas es la persona que está consciente de su misión, conoce a Dios y sabe para qué está en la tierra y se ocupa en cumplir el propósito de Dios para su vida. Este sí la piensa antes de hacerlo. Este sí pregunta que si le agrada a Dios o no le agrada. Este busca respuestas en Dios. Este antes de hablar analiza lo que va a decir. Ese es un sabio. El libro de Juan dice, 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo de sabiduría. Necesitamos andar como los sabios que caminan o andan como Cristo anduvo. Entonces, somos llamados a caminar con cuidado viviendo como sabios. Lo segundo que nos dice Pablo está en el verso 16 y dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Somos llamados a caminar con cuidado, aprovechando bien el tiempo. La versión Reina Valera en el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? El tiempo es algo que no podemos comprar, hermanos. Pero sí podemos dedicar tiempo para adquirir cosas de valor. Sí podemos dar tiempo a cosas de valor también. Tú no puedes comprar más tiempo. Por más que tú lo intentes, por más que tú lo busques, tú y yo no podemos comprar más tiempo. Pero sí podemos aprovechar bien nuestro tiempo, el tiempo que tenemos. Y esto significa que tenemos que tener claro que el tiempo es algo que no podemos comprar. Y decía, esto significa dos cosas. Número uno, la palabra de Dios dice que debemos utilizar nuestro tiempo sabiamente. No debemos derrocharlo o desperdiciarlo. Cada uno de nosotros podemos malgastar el tiempo o podemos usarlo bien. Yo te pregunto esta mañana, ¿en qué estás gastando el tiempo? Tu tiempo. Algunos, como ustedes, decidieron gastar su tiempo esta mañana, y muy bien gastado y muy bien invertido, en venir a la iglesia y adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Tal vez otros decidieron gastar su tiempo en irse a otro lado, en estar en otro lugar. Cada día decidimos en qué vamos a gastar nuestro tiempo y también en qué o en quién vamos a invertir nuestro tiempo. Algunos invierten su tiempo en cosas perecederas, cosas que se destruyen. Otros
Invierten su tiempo en cosas que no perecen, que no son corruptibles, como las cosas del reino de Dios. ¿Crees que está siendo bien aprovechado tu tiempo por ti en esta etapa de tu vida? ¿Estás invirtiendo bien tu tiempo? Porque cuántas veces no yo he escuchado a gente decir, uy, si yo hubiese conocido a Dios a la edad que usted lo conoció, pastor, no hombre, cuántas cosas no hubiera hecho yo. Bueno, en aquel momento tal vez decidió invertir su tiempo en otras cosas y no en buscar de Dios. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de aprovechar bien nuestro tiempo de aquí en adelante, iglesia. La palabra de Dios dice que debemos usar nuestro tiempo aprovechando las oportunidades que surjan durante el día. Cada día es un número de oportunidades que tenemos para invertir bien nuestro tiempo. Cada día podemos aprovechar las oportunidades que surjan para hablar de Dios, por ejemplo. ¿Qué tanto en tu día hablas de Dios? Cada día puedes aprovechar bien tu tiempo bendiciendo a alguien. ¿Qué tanto aprovechas tu tiempo, tus recursos para bendecir a las personas, a alguien? Cada día podemos aprovechar nuestro tiempo para hacer el bien a alguien, para alabar a Dios, para hacer su voluntad, para platicar con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a platicar con Dios? Se nos exhorta en el verso 16 a aprovechar las oportunidades que surjan en el día, porque los días son malos. Porque no van a faltar las distracciones en este tiempo para ti. No van a faltar los problemas. No va a faltar el trabajo absorbente. No van a faltar las tentaciones. Los días son malos. Está lleno de tentaciones la vida en este tiempo. No van a faltar las tentaciones a apartarse de Dios. O no va a faltar la dureza de corazón en las personas. O las enfermedades. Cuando menos pensamos llega una enfermedad. ¿Cuándo valoramos la salud? Cuando no nos duele nada. Cuando no nos duele nada. Pero cuando no nos dolía nada, a veces ni nos dábamos cuenta de lo bendecidos que éramos. Lo bendecidos que somos cuando estamos bien de salud. No le damos gracias a Dios, no cuidamos nuestro cuerpo. Pero es cuando viene la enfermedad, es cuando viene el problema, cuando entonces empezamos a valorar lo que teníamos y añorarlo. Otra cosa que está en contra de nosotros, porque los días son malos, es el estrés. El estrés, que es la enfermedad común o el problema común de mucha gente hoy en día. Gente enferma por estrés. Vas al médico y te duele la cabeza y tú dices, ay, deme una pastilla para el dolor de cabeza, ¿verdad? Y cuando el médico te trata y te ve y te dice, no, o te hace estudios, dice, no, lo que tienes es por estrés. Y dice, ¿qué tiene que ver la cabeza o el estómago con el estrés? Y la respuesta más común que podemos darle al médico es, no, pero yo no me estreso. No, ¿cómo no? Si nos estresa, vivimos en un mundo que nos estresa y nosotros a veces tenemos la tendencia a permitir que eso se anide en nosotros y se vuelva parte de nuestra vida. El estrés, y tarde o temprano traerá consecuencias físicas. También vivimos en un mundo donde hay maldad. Los días son malos porque hay maldad en el mundo. El enemigo sigue operando y sigue incitando a la gente a apartarse y a hacer maldad, a apartarse de Dios y a hacer maldad. Dice 1 Corintios capítulo 7, verso 29 al 31. Pero quiero decirles, dice Pablo, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. El que llora como si no llorara. El que se alegra como si no se alegrara. El que compra como si no tuviera nada. Y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara. Porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Si te estás aferrando a lo que tienes en este mundo y esto marca tu comportamiento y tu vida,
Ten cuidado, porque este mundo está por desaparecer. La esposa no es eterna ni el esposo. Tampoco las tristezas o lo que te produce llanto tampoco va a durar, va a pasar. Lo que te alegra también va a pasar. Lo que compraste se va a terminar, por más que laves la ropa a mano. Esa camisa que tanto te gusta, ¿verdad? Ese pantalón que cuidas tanto y que te enojas si no lo tratan como tú quieres, ¿verdad? Tarde o temprano se va a acabar. Así que si disfrutas este mundo, dice Pablo, haz como si no lo disfrutaras, porque el mundo está por desaparecer. Todo se acaba. Somos llamados a caminar todos los días cuidándonos de aprovechar bien el tiempo. Amén, iglesia. Número 3, dice Pablo que somos llamados a caminar con cuidado, comprendiendo la voluntad de Dios. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, en el verso 17. Yo te pregunto, ¿alguna vez has actuado sin pensar? ¿Alguien aquí ha actuado alguna vez sin pensar? ¿Sí? ¿Sí has actuado sin pensar? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Cuando actuaste sin pensar, ¿cómo te fue? ¿Sabías que actuar sin pensar por lo general nos lleva a la necedad? Somos necios cuando actuamos sin pensar. Actuar sin pensar nos puede llevar fuera de la voluntad de Dios también. Pablo dice que seamos personas que entienden la voluntad de Dios. Una persona no sabia no entiende la voluntad de Dios, en cambio los sabios sí la entienden. ¿Cuál es nuestra tarea? Esforzarnos para que podamos entender la voluntad de Dios para seguirla, porque en seguirla está la bendición de Dios. En seguir la voluntad está el éxito. En seguir la voluntad de Dios está la paz, está la sabiduría, está el poder de Dios, está el gozo de la vida. ¿Cómo podemos saber entonces cuál es la voluntad de Dios? Hay dos maneras sencillas en las cuales podemos saber la voluntad de Dios. Número 1, conociendo su palabra. Dice San Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, dice la palabra de Dios. ¿Quieres ser libre? Entonces dice, tienes que permanecer en su palabra. Así vas a conocer la voluntad de Dios. Número 2, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Los cristianos tenemos al Espíritu Santo, esto lo hemos hablado muchas veces. El Señor envía su Espíritu cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y mora en nosotros. Dice San Juan 14, verso 26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién nos recuerda las palabras de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién nos consuela cuando estamos en tiempo difícil? El Espíritu Santo. Así conocemos la voluntad de Dios a través del Espíritu. Entonces hay que ser sensibles, hay que escuchar, buscar escuchar la voz del Espíritu Santo. Número 4, Pablo dice que somos llamados a caminar con cuidado, no emborrachándonos con vino. Verso 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso, ¿qué pasa? ¿Está ahí? ¿No? ¿No está? No se emborrachen con vino, porque eso, dice la palabra, les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. El emborracharse con vino puede arruinar la vida de una persona. Una borrachera puede arruinar la vida de una persona. Por eso la palabra dice que no debemos emborracharnos. Dirán los borrachos, bueno, dice con vino, pero sí con cerveza. Aquí lo que está diciendo Pablo es que no debemos emborracharnos.
En aquel tiempo era muy común emborracharse con vino. Pues no existía la Modelo ni la Pacífico en aquel tiempo. Todavía no la creaban. Pero está hablando de emborracharse. Porque una borrachera puede arruinar la vida de una persona. Por ejemplo, puede provocar un accidente. Y puede ir a la cárcel o puede matarse en el accidente o puede asesinar a alguien. Un pleito por una borrachera. Una travesura por medio de una borrachera. Que se avientan de algo, que hacen algo indebido, como lo que les platicaba de esta persona. No sé si andaba borracha, no creo, ¿verdad? O bajo el influjo del alcohol, pero podemos hacer algo que causa daño o que nos lastima. Una borrachera también puede llevarnos a tomar algo que no nos pertenece. Y muchas cosas más. Entonces una borrachera puede resultar en algo que puede arruinar la vida de una persona. Y muchos tal vez viven una vida donde frecuentemente se emborrachan y sin darse cuenta, poco a poco están arruinando su vida. Económicamente no salen, ¿verdad? O no viven como podrían vivir porque siempre están gastando en el alcohol. No tienen dinero para otra cosa, pero sí tienen dinero para su 8 o su 12 o no sé cómo le llaman, ¿verdad? 20 y tantos, 24, cada semana. Y económicamente ya me acabé ¿cómo se dice? El chivo, esposa, ¿verdad? Pero no se le acaba para tomar. Arruinan su vida económica, arruinan su vida familiar, arruinan su salud. Estaba escuchando un actor muy conocido en México que decía, porque ahora tiene cirrosis hepática, y decía, yo tomaba mucho tomaba. Y le puedo decir a la gente ahora que no tomen, porque no saben lo que le están haciendo a su cuerpo. Yo decía, estoy joven, no me pasa nada, no me siento mal, y ahora estoy viviendo las consecuencias de haber tomado tanto. Andrés García dijo esto. Muchos tal vez viven una vida donde frecuentemente se emborrachan y la arruinan espiritualmente. Se apartan de Dios. Lo más triste es que a veces arruinan la vida de otros también. Se lo llevan en el camino. Su esposo o su esposa, su cónyuge, la arruinan. Arruinan a sus hijos. Arruinan a su familia. Arruinan hasta compañeros de trabajo o personas afectadas por su borrachera. El alcohol o el vino transforma a muchas personas en personas que no serían si estuvieran en su sano juicio. Muchos son capaces de hacer cosas que no harían en su sano juicio cuando traen alcohol encima. Se vuelven simpáticos cuando son bien serios. Se vuelven bailarines cuando sin el cerveza no dan un pasito, ¿verdad? Se vuelven broncudos, peleoneros cuando son bien tranquilitos, contestones, galanes o galanas. Hacen cosas que no harían en su sano juicio, porque su mente está distorsionada por el alcohol. Los cristianos debemos tener en cuenta lo que la Biblia dice sobre la embriaguez. 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni qué más, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque no son características de los hijos de Dios eso. La embriaguez puede excluir a una persona del reino de Dios. La embriaguez también conduce a otras formas de mal comportamiento, como les decía, y de pecado. Ustedes se acuerdan del hijo pródigo cuando pidió su herencia, ¿verdad? Y fue, se la malgastó. Parte de ello anduvo tomando, gastándola en alcohol, en muchas cosas más, y terminó en la miseria. La embriaguez imposibilita comprender las breves oportunidades de tiempo que tenemos. Muchos, por estar siempre borrachos o influenciados por el alcohol, desaprovechan las breves oportunidades que se presentan para disfrutar a sus hijos, por ejemplo,
o para disfrutar a su familia, o para contribuir a la obra de Dios y ser bendecidos, o para progresar en su trabajo, o para disfrutar de buena salud. Porque la embriaguez imposibilita comprender las oportunidades de tiempo que tenemos. Y los 5 que dice Pablo y lo último que vamos a ver hoy. Somos llamados a caminar con cuidado buscando ser llenados por el Espíritu. Verso 18 al 21 de Efesios 5 dice, no se emborrachen con vino, ya lo hablamos, ¿verdad? Porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo al Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Me encanta esta frase aquí que dice que hagamos música al Señor en nuestro corazón. Algunos dicen, es que yo canto bien feo. Pero dice que le hagas música al Señor en tu corazón. Porque a Dios le encanta la música que haces para Él. ¿Por qué en nuestras reuniones no falta la música? Porque eso le gusta a Dios. Dice que hagamos música en nuestro corazón para Él. La palabra de Dios dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Y una cosa que también nos dice aquí es que la responsabilidad de ser llenados, de ser llenados cae sobre los hombros de nosotros mismos. Necesitamos cada uno de nosotros buscar la llenura del Espíritu. No es un predicador, no es un pastor el que nos va a traer la llenura del Espíritu. Somos nosotros los que debemos buscar todos los días la llenura del Espíritu. Dice Juan 14, 21 y 22. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ojo ahí, me manifestaré a él. Y luego dice Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios viviendo en su vida? Dice que Él se va a manifestar a ti si tú le amas, si tú le obedeces, si tú le buscas con todo el corazón. Él va a venir a ti y se va a quedar a vivir en ti a través del Espíritu Santo. Esa es la marca de que nos diferencia a los cristianos de cualquier religión en el mundo. El Hijo de Dios, el cristiano, tiene al Espíritu Santo y eso es lo que nos hace diferentes. ¿Cuáles serían 3 características de una persona llena con el Espíritu Santo? Dice Pablo que una persona llena con el Espíritu Santo es una persona que canta a Dios. Pablo dice que cantemos salmos, himnos del Antiguo Testamento o salmos del Antiguo Testamento, himnos o canciones de la iglesia. Y también dice que cantemos canciones espirituales, música de nuestro corazón para Dios. Canciones que salen del corazón para el Señor. Es lo que hacemos todos los domingos. Es lo que te animamos a hacer todos los días de tu vida, que cantes a Dios, porque eso es una señal del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra señal del Espíritu Santo en nosotros es que una persona llena con el Espíritu tiene un espíritu agradecido, siempre y por todo. Los cristianos que tienen la llenura del Espíritu son gente agradecida. Dan gracias a Dios, no siempre están pidiendo y pidiendo solamente. Piden cuando es necesario y piden porque nuestro Padre nos da. Pero cuando reciben, dan gracias. Dan gracias, agradecen a Dios. Eso es una señal de los cristianos. Y una tercera señal de la llenura del Espíritu es que una persona llena con el Espíritu tiene un espíritu sumiso y respetuoso. O sea, una persona llena del Espíritu no tiene un espíritu de crítica hacia los demás. No tiene un espíritu de pleito o disensión. No tiene un espíritu de envidia, ni de división, ni de egoísmo. Una persona llena del Espíritu es una persona entregada y está dispuesta a caminar humildemente con otros. Esa es una persona llena del Espíritu. Y Pablo dice que somos llamados a caminar con cuidado, buscando todos los días ser llenos del Espíritu. Así que quiero terminar hoy animándote para que caminemos llenos del Espíritu. Hay una historia de una mujer misionera, una predicadora, una misionera que estaba predicando sobre la maravillosa obra de Cristo en un salón hindú. Puros hindús habían escuchando el mensaje.
y que no eran cristianos. Estaban escuchando a la misionera predicar. Y de repente cuando ella estaba predicando, una de las asistentes se levantó rápidamente y salió del lugar. Pasaron unos pocos minutos y la mujer que salió regresó, se sentó y siguió escuchando, pero ahora se le veía que lo hacía con más atención a cada palabra que decía la misionera. Cuando se terminó la conferencia o la prédica, la misionera se acercó con esta mujer y se atrevió a preguntarle y le dijo: oye, hace rato, ¿qué te hizo salir del salón tan rápidamente? ¿Te molesté con algo?, le dijo, ¿o te incomodé por lo que estaba yo hablando? Y la mujer hindú, ya ve, muy seria, ¿verdad?, con voz solemne le contestó y le dijo: lo que pasa es que decías cosas tan hermosas, tan deseables que fuesen ciertas, que yo salí para preguntar a tu trabajador, o sea, el chofer de ella, cómo eras y cómo vivías en tu casa, en tu hogar, con tu familia y con tus empleados. Y la mujer continuó diciéndole: él por su respuesta me convenció de que vivías lo que enseñabas, y por eso volví y te puse más atención a lo que estabas hablando. Y después le dijo la mujer hindú a la misionera: ahora quiero preguntarte yo a ti, ¿quieres ayudarme para que yo pueda también hallar a ese Jesucristo del que estás hablando? ¿Quieres ayudarme para que yo también posea la fuente de vida pura, plena y transformadora que nos estás predicando esta mañana? Me estás predicando, dice, con esta vida plena y transformadora que nos estás predicando, no solo con tus palabras, le dijo, también con tu ejemplo. ¿Y qué nos dice esto? Podremos hablar muy bonito de Dios y vernos muy bonitos en la iglesia, pero si no estamos caminando con cuidado, no vamos a dar fruto para el Señor. La gente no nos va a creer si no estamos viviendo lo que predicamos. Así que Pablo dice que caminemos con cuidado andando como sabios y no como necios. Que caminemos con cuidado aprovechando bien el tiempo. Que caminemos con cuidado comprendiendo la voluntad de Dios. Que caminemos con cuidado no emborrachándonos con vino. Y que caminemos con cuidado siendo llenos del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿hay alguien aquí que necesita ayuda con esto? ¿Con algo de lo que hablamos hoy? ¿Hay alguien aquí que necesita caminar como Pablo nos exhorta en este pasaje de Efesios 5? Tal vez hay alguna cosa en tu vida que te está impidiendo caminar así y glorificar a Dios. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor, y que hagamos una oración juntos. Y si esto tiene sentido para ti, si esto tiene sentido y tú crees que esta mañana Dios puede hacer algo especial en tu vida, yo te voy a invitar para que tú dispongas tu corazón para lo que Dios va a hacer. Y tal vez tú vas a querer pasar acá enfrente. Tal vez tú vas a querer que alguien ore por ti en este sentido. Y decirle, ¿sabes qué? Yo sí necesito, porque creo que puedo brillar más de lo que he hecho hasta hoy. Puedo ser mejor testimonio de lo que he sido hasta hoy. Yo quiero ser alguien lleno del Espíritu todos los días. Yo quiero ser alguien que canta. Yo quiero ser alguien agradecido. Yo quiero ser alguien que camina en respeto a los demás y en espíritu de sumisión. Yo quiero ser alguien que aprovecha bien el tiempo. Yo quiero ser alguien considerado sabio. Yo quiero ser de esas personas que conocen la voluntad de Dios y la siguen. Si tú eres esa persona, a mí me gustaría que tengamos un momento para orar por ti en esta mañana y que podamos dejar que Dios obre en nuestros corazones. Amén, iglesia. Vamos a cantar, y en eso que cantamos, si alguien necesita oración, yo les voy a pedir que pasen aquí enfrente y voy a pedir al equipo de ministerio si se pueden preparar aquí enfrente para poder recibir a los que tengan necesidad. Si alguien tiene otro tipo de necesidad como sanidad,
o poner delante de Dios algún problema, también te voy a invitar para que vengas enfrente y podamos orar unos por otros. Así que te invito para que prepares tu corazón para cantar y en medio de este tiempo de adoración podamos recibir de parte de Dios la respuesta a nuestra petición, a nuestra necesidad en este día. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Queremos invitar a tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, invitamos tu presencia aquí entre nosotros, Señor. Yo te pido que tu reino se manifieste en favor de aquellos que hoy van a pasar aquí enfrente, Señor, y que van a presentar delante de ti su petición, su necesidad, Señor. Quiero pedirte que fluya, Señor, el poder de tu Espíritu. Que sean llenos de tu Espíritu quienes hoy van a pasar aquí enfrente o quienes están allí en su lugar orando a ti, levantando una oración a ti, Señor, y pidiéndote porque tú sigas transformando su vida, Señor, o aquellos que están entregándote alguna carga, alguna necesidad, Señor. Ven, Señor. Si tú no pasaste enfrente, pero hay algo de este mensaje que tocó tu vida, hay algo de este mensaje que está tocando tu corazón, yo te invito para que ahí desde tu lugar tú puedas tener un tiempo para hablar con el Señor y decirle: Señor, ayúdame, o yo me comprometo contigo a esto, Señor, a partir de hoy. Tal vez Dios pone en tu corazón también el interceder por alguien que ha pasado enfrente. Ahí desde tu lugar puedes extender tu mano y orar por esa persona y decir: Señor, bendice a esta persona. Tal vez tú conoces a esta persona, conoces su lucha, y tú puedes decirle: Señor, obra en esta persona dándole lo que ella está pidiendo. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios.
Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Hasta el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. El momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, amo tu voz. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento,
entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. Y en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, cantamos en tu bondad y te damos gracias, Señor, porque en todo nuestro caminar, Señor, nos sostienes por tu bondad, Señor. Tú nos sostienes, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su bondad esta mañana?